Continuamos desde la República Dominicana y para el mundo en este su espacio Con Fuerza. Estamos transfiriendo también a través de las redes sociales de Facebook Live. Y quiero de verdad agradecer a todos los amigos y colegas que en ocasiones tienen la oportunidad de vernos y saludarnos. Para ellos nuestra reiteración de afecto, la República Dominicana tiene muchas dificultades y tenemos que trabajar mucho los estándares morales. Hay mucha descomposición, hay mucho despilfarro, hay mucha corrupción. La más reciente es la información de un organismo que está cuestionado, la Cámara de Cuentas, que como ustedes han escuchado en espacios anteriores, los miembros de la Cámara de Cuentas que han utilizado los recursos del presupuesto de la institución que debería auditar y ofrecer esas auditorías conforme se supone que deberían llegar al Ministerio Público, no acomodadas, sino críticas, pues en medio de esa lluvia de cuestionamiento que han tenido los miembros de la Cámara de Cuentas, pues ellos emitieron la auditoría de una de las instituciones gubernamentales, la auditoría correspondiente a la ONSA, que es la red de autobuses que tiene el gobierno al servicio del transporte público, y donde la auditoría confirma lo que todos sabían, que hubo un mal manejo administrativo. La auditoría también confirma que la muerte de un abogado que ha dado al traste con el apresamiento del director y otros funcionarios tenía mucho que ver con eso de la corrupción, y que simple y llanamente la Cámara de Cuentas dilató mucho ese proceso, como ha dilatado otros. Entonces hay el gran problema de que tenemos corrupción en la ONSA, esa institución gubernamental que, como les digo, gerencia los autobuses públicos, el sector público, que brindan ese servicio de transporte a un bajo costo. Y tenemos la corrupción también del organismo auditor, que en vez de esmerarse en servir, en vez de hacer auditorías frecuentes, en vez de fiscalizar, lo que hace es beneficiarse de los recursos del presupuesto de manera exagerada. Y eso, junto con otros grandes problemas, porque aquí hay muchos problemas. Lo que pasa es que en la medida en que hay un problema que tú quieres que se desvanezca, te tiran otro. Por ejemplo, recientemente también las autoridades de gobierno, según una encuesta del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pues hubo una encuesta que reflejó que hay alrededor de sobre 800.000 extranjeros en la República Dominicana, por supuesto, la mayoría de ellos haitianos, y todo el mundo sabe que no son 800.000, que son muchos más. Esa encuesta que se hizo es una encuesta que lo que ha generado son debates. La República Dominicana, por donde quiera que usted se mueve, usted ve muchas personas de otros países, pero evidentemente sobre todo haitianos. Yo no cuestiono el hecho de que hayan tantas personas, porque la pobreza, la indigencia, la marginalidad, las necesidades agudas necesitan respuestas, necesitan acciones, necesitan de decisiones. Y muchas veces nosotros en los países nuestros de origen no encontramos el aliento que podemos conseguir en otros países. Porque para nadie es un secreto que tenemos muchos haitianos y que esos haitianos se le pagan salarios depresivos, pero esos salarios depresivos son mucho más que los recursos que pudieran conseguir en su país de origen. Es lo mismo, por ejemplo,
que los dominicanos que emigran. Usted, por ejemplo, pudiera ganarse el salario mínimo semanal o quincenal en los países, en un país desarrollado, llámese España o los Estados Unidos, pero ese salario mínimo es mucho más que un salario ejecutivo acá en la República Dominicana por la devaluación del peso. Entonces, necesitamos nosotros tratar de ver cómo el crecimiento, porque el país está creciendo, nuestro país tiene infraestructuras maravillosas, las autopistas cada vez están más adecuadas. Las autopistas de la República Dominicana que presentan más debilidades son las que van hacia el norte, hacia Santiago, Puerto Plata. O sea, hay que hacer un trabajo y se está haciendo el trabajo, pero cuando usted va al este, esas autopistas son maravillosas, maravillosas de verdad, y hemos ido fortaleciendo la parte del sector turístico, la inversión en infraestructura en sentido general, pero hay mucha pobreza, mucha marginalidad, y las personas se afligen porque también hay mucha corrupción, y eso duele. Que por ejemplo se despilfarren, supongamos, vamos a ponerle un número, 1.000 millones de pesos, se despilfarraron, se demostró que se despilfarraron 1.000 millones de pesos, y la gente sin nada en los bolsillos, sin gas en el tanque. Eso es terrible. Usted decir, caramba, y yo sin nada en mi casa, yo sin nada para poder alimentar a la familia, y mira cómo se habla de un escándalo de esta magnitud. Eso mismo pasa cuando la gente le da mente al problema de corrupción que involucró el caso Odebrecht, y cómo se despilfarraron, cómo le llegaron a receptores, cómo se distribuyeron más de 90 millones de dólares para poder permitir que se socave la transparencia y la institucionalidad de nuestro país. Cómo la corrupción lo que hace es que recrudece la pobreza. Eso genera mucha indignación, y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No hay dudas de que las autoridades están haciendo esfuerzos, pero parece que los organismos que tienen que ver con los controles, esos filtros que hay para que las cosas se hagan, están fallando, porque no pueden haber tantos casos de corrupción cuando hay tantos mecanismos dirigidos a supervisar que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, para las instituciones no gubernamentales es difícil desviarse de su misión. Es muy difícil no desarrollar proyectos claros y transparentes, porque hay un proceso de supervisión por parte de las autoridades rectoras, que son el Centro Nacional de Fomento y Promoción, y de las comisiones mixtas que están en los ministerios. Bueno, pero si a nosotros se nos aplican tantas normativas y tenemos que manejarnos con tanta transparencia, y lo que manejamos es chele en relación a los miles de millones que manejan las otras entidades que han sido acusadas de corrupción, ¿cómo es posible que les resulte tan fácil a ellos distraer millones de pesos en detrimento de la sociedad dominicana? Entonces, hace mucha falta que las autoridades gubernamentales recrudezcan los órganos de supervisión y verificación a los fines de disminuir la corrupción, y tratar de que, en vez de que se distraigan tantos recursos hacia arriba, que lleguen esos fondos hacia abajo, hacia los pobres, hacia donde más se necesita. Entonces, en ese sentido, nosotros seguiremos tratando este aspecto y trataremos de seguir defendiendo el derecho que tiene la gente a recibir bienes y servicios que dignifiquen su vida, y también, por supuesto, a solicitar sanciones contundentes contra los corruptos y contra los corruptores. Volvemos arriba y continuamos con fuerza.